Buenas noches, ya estamos en vivo. Bendiciones, shalom. Bueno, esta noche trae una enseñanza a la hermana Lili y bueno, yo la dejo, me salgo del escenario. Hola, buenas noches. Paz para todos, aquí los que están viendo la transmisión. Espero me escuchen bien, y espero que se pueda ver en este momento las diapositivas, que tengo aquí en la presentación. Es una exposición que voy a hacer sobre la Inquisición, ¿verdad? Y principalmente, bueno, saludando a todos, esperando que se encuentren bien y principalmente mencionar que el motivo y el propósito de hacer esta exposición en esta noche es para meditar y profundizar en este hecho histórico y despertar conciencia sobre estos hechos. Hay un dicho que se dice mucho, ¿verdad? Y creo que la mayoría conoce, que dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Tiene su fundamento, ¿verdad? Tiene su razón de por qué se dicen estas cosas. Y espero que esto que se va a exponer el día de hoy, que obviamente es un mundo de información, pero solamente se va a detallar unos puntos claves importantes que detonaron este hecho lamentable y que es importante reconocerlos y que se entienda que el despertar conciencia, el entender qué llevó a todo esto, pues que no se vuelva a repetir, evitar esos hechos y que no volvamos a ese tipo de pensamientos que, como Jesús decía, todo comienza por el pensamiento y después se viene a la ejecución. Entonces aquí ese es el propósito de esta exposición. Y como mencionaba, voy a ir mostrando las diapositivas y dando un poco de esta información. Entonces, bueno, pues comenzamos y espero sea entendible y sea claro lo que se va a hablar. Entonces, como mencionaba, aquí el tema es la Inquisición y precisamente es la definición de la Inquisición. Nosotros en la escuela, obviamente recordamos, no sé si la mayoría, pero yo recuerdo, es lo que recuerdo, la Inquisición se relacionaba con brujas, con hechiceros, y es un tema que se aborda simplemente por encima, obviamente no se profundiza, no se explica, no se da detalles, y creo que muchos recordamos en ese tiempo sobre la Inquisición algo relacionado con brujería, con hechicería, ¿verdad? Pero en realidad hay que ver bien qué es la definición de la Inquisición. Ahora con esta movilidad de la información y que ahora está a la mano muchísimos datos que uno puede tener acceso, podemos llegar a encontrar detalles y más información sobre en realidad qué fue lo que pasó y qué es lo que envuelve todo este dato histórico. Principalmente comencemos con la definición, ¿verdad? Inquisición, que dice, proviene de la palabra de latín inquirere, una institución eclesiástica especial establecida en el siglo XIII para suprimir la herejía. La Inquisición española fue un tribunal más reciente y distintivo en la víspera de la Reforma, creado específicamente para hacer frente
a los problemas de las pseudoconversiones de los judíos, entre paréntesis marranos, y musulmanes, entre paréntesis moriscos, al cristianismo. Entonces, esta es una definición de lo que podemos entender que es la Inquisición. Pero vamos a ver más a detalle todo esto. Quisiera comenzar, podríamos empezar desde el tiempo bíblico, de cómo se viene dando forma lo antisemita, y quiero recalcar que el antisemitismo no tiene solamente que ver solamente con el pueblo judío. Recordemos que tanto Ismael como Isaac, ambos son semitas, por ende el pueblo árabe, el pueblo judío, son también semitas. Entonces, cuando hablamos de antisemitismo, se habla de estos dos pueblos, ¿sí? Tal vez muchos lo tienen bien entendido esto, pero solamente para recalcar. Entonces, aquí este dato que tengo aquí es sobre, recordemos, las cruzadas. Como les digo, podemos ir desde el tiempo bíblico, pero para irnos acercando al detonante, que es donde comienza la Inquisición, vamos a empezar en las cruzadas. Nada más como resumen y dato, en las cruzadas recordemos que es cuando el pueblo musulmán toma Jerusalén, tiene guerra con los cristianos, con los reyes católicos, y el pueblo musulmán gana la guerra, ¿verdad? Y ellos toman Jerusalén. Y en ese tiempo que es tomado Jerusalén, recordemos que es por Saladino, él toma consideración de los pueblos que están, tanto el pueblo judío como los cristianos que quedaron ahí, y hace respetar sus religiones, sus prácticas, ¿verdad? Entonces, tanto en la Biblia como en este dato histórico vemos cómo la tolerancia se da a conocer hacia el pueblo cristiano y hacia el pueblo judío. Entonces, después de esta guerra viene el año que se da en el año más o menos por 1100, 1200 por ahí, entre 1200, 1300 que se hace esta guerra. Ya en España, que se conocía como la península ibérica, a partir del 711 ya estaban musulmanes instalados en la península ibérica, al igual que judíos, ¿verdad? Entonces empieza ahí a florecer en la península ibérica la cultura de los árabes, tanto como los judíos, empieza el comercio, tienen sus oficios, es próspero, es próspero. Entonces, su punto que alcanzó los años 1000, 1200, todo ese año era muy próspero, tanto para los musulmanes como los judíos. Entre ellos comerciaban, entre ellos compartían muchas cosas, tanto medicina, filosofía, compartían muchas cosas en común. Incluso en festividades se intercambiaban alimentos unos con otros como agradecimiento, como comunidad, tanto en Ramadán como en Pesaj, se compartían, y todos vivían bajo mezclados, o sea, no había separaciones, bajo el dominio musulmán. Entonces, esto nada más como un resumen de cómo se vivía en la península ibérica. Obviamente hay mucho más información, pero es para dar inicio a lo que vendría después. Sí, aquí tenemos un dato que dice: a medida que la reconquista cristiana fue ganando ímpetu, los judíos comenzaron a sufrir persecuciones cada vez más duras en esos territorios, sedientos de venganza contra los musulmanes, por motivos, como les mencionaba, de las cruzadas.
los cristianos españoles pusieron a los judíos en la misma bolsa, categorizándolos como infieles. Entonces, ¿por qué hice mención de las cruzadas? Para que se vaya viendo cómo esto ya se venía generando desde atrás, cómo ellos ya venían planeando hacer este tipo que detonó a la Inquisición. Después de todo esto, de las guerras y demás, pues obviamente los judíos fueron moviéndose y había una gran cantidad en la parte de Francia. Pero por motivos políticos empieza la primera expulsión en Francia de los judíos, que fue dada por el rey Felipe en el año 1300. Entonces, cuando son expulsados, obviamente son movidos hacia España. La mayoría llegaron a Navarra, la mayoría llegaron a Navarra, en la parte de España, que es al norte, y ahí se establecieron. Pero empezaron los rumores de las persecuciones, empezaron rumores de cómo eran despojados de sus bienes, comenzaron a pasar esos rumores entre judíos, obviamente para prevención, ¿verdad? De cuidarse, de con quienes se juntaban, más que nada para el cuidado de ellos mismos, ¿verdad? Empezaron ellos a cuidarse más entre comunidades y bueno, los rumores siguieron creciendo y ellos empezaron a mover más hacia el sur, hacia el centro, en la esperanza de poder establecerse en una comunidad más tranquila y lejos de esos comienzos de persecuciones. Lamentablemente, pues estos rumores fueron creciendo tanto en lo político como en lo religioso. En lo político fue creciendo porque obviamente sabemos que en el comercio, tanto los musulmanes como los judíos eran los encargados de las finanzas, prestamistas, de los oficios, al igual que los musulmanes. Por ende, los reyes católicos siempre estaban batallando en cuestión económica para sus guerras, para todo lo que tenía que ver con la cuestión política. Entonces ellos vieron, más que los reyes, por consejo y por obviamente burgueses y demás, vieron el consejo de cómo podían ellos tomar ventaja de los bienes, tanto de musulmanes como principalmente de los judíos, para poder seguir con la cuestión política y entonces embona perfecto la cuestión religiosa, donde entra y dan a dar esa unión de que sería una buena propuesta el comenzar una inquisición de manera que estaría enfocada en los judíos principalmente como los musulmanes. Y de esa manera comienza esa propuesta, lo cual es aprobada con la bula papal y se da inicio con estos inquisidores. El primer inquisidor general fue Fray Tomás de Torquemada en 1483 a 1498. Y aquí tenemos varios más después de él que le siguieron después de su renuncia. Entonces, estos son unos nombres que resaltan en la historia, quienes se encargaron en la cuestión de la Inquisición. Entonces, como dato, ¿verdad? Para que dar a conocer estos nombres que son conocidos. Ahora, vamos a ver qué fue esa propuesta y qué fue el concepto de la Inquisición. Aquí como dato, voy a leer unas partes, y estos libros, si gustan, puedo poner los links para que puedan ver estos libros históricos y puedan leerlos completos, si están interesados, pero cualquiera hoy día tiene acceso a toda esta información. En la primera hoja vemos
que dice el concepto de la Inquisición y dice que el cristianismo haya podido engendrar a la Inquisición. He aquí la paradoja más dramática de la historia de la humanidad. Sin embargo, fue el mismo Pedro apóstol a quien Jesús había personalmente ordenado que perdonara 70 veces 7, de acuerdo a Mateo, el que realizó el primer acto inquisitorial al denunciar y condenar a Ananías y a Zafira por haber ocultado una parte del producto de la venta de su personal propiedad. En Hechos de los Apóstoles vemos este acontecimiento. En cuanto los cristianos se constituyen en comunidad o iglesia, desde el momento en que esta iglesia deja de ser ante todo cristiana para convertirse en católica, apostólica y romana, se plantea el problema de la autoridad dogmática, y si Cristo impartía el perdón por doquier, la iglesia castiga sin titubear a quien dé prueba del menor desviacionismo. San Pablo, que pasa por ser un modelo de mansedumbre, recomienda a Tito, obispo de Creta, que se den 2 advertencias al hereje, una primera y una segunda vez, antes de rechazarlo. Esto lo vemos en Tito. Esto es excluirlo de su seno. Ahora bien, cuando la Iglesia pueda contar con el apoyo de la autoridad civil, hará gala de una extrema severidad. En el año 332, Teodosio da la orden a los prefectos de perseguir a los maniqueos y, en caso de que no abjuren, condenarlos a muerte y confiscar sus bienes. Es cierto que la Iglesia no interviene directamente, pero da su aprobación. Entonces vemos aquí como datos históricos desde qué año empiezan a tomarse por extremo los textos bíblicos. Ahora, en la segunda hoja dice así: la Inquisición es, por esencia, un sistema policíaco represivo, pero para que haya Inquisición es preciso que previamente haya herejía, es decir, según Eimerick, comprensión o interpretación del Evangelio no conforme a la comprensión y a la interpretación tradicionalmente defendida por la Iglesia. La noción de herejía abarca los 3 conceptos de elección, adhesión y división. Es bien explícito a este respecto: cualquier pueblo, cualquier nación que permita en su seno el brote de la herejía, la cultive y no la extirpe a tiempo, se pervierte, se aboca a la subversión y hasta que puede desaparecer. Es esta dimensión social lo que a juicio nuestro explica el extraordinario éxito de la Inquisición española. Entonces, vemos aquí como dato histórico el concepto que se tiene en este momento de hacerse la propuesta y que ya fue avalada por la bula papal y que todos estuvieron de acuerdo. Esta es la noción que se tiene de la herejía y de cómo se lleva a un extremo los textos bíblicos. Se toman como base para poder ejecutar lo que vendría después. En la tercera hoja vemos aquí lo que es considerado herético y dice así: con arreglo a la opinión de Torquemada, recordemos que Torquemada es el primer inquisidor, dice, y otros doctores, es herética cualquier proposición que se oponga a lo que expresamente contiene la Sagrada Escritura. Es herética cualquier proposición que se oponga a lo que se desprende necesariamente del significado de la Escritura. Es herética cualquier proposición que se oponga al contenido de las palabras de Cristo transmitidas a los apóstoles, quienes la transmitieron a la Iglesia. Es herética cualquier proposición que se oponga a lo que ha sido objeto de definición en alguno de los concilios universales. Es herética cualquier proposición que se oponga a lo que la Iglesia ha propuesto como fe a los fieles. Es herética cualquier proposición que se oponga a lo que ha sido proclamado unánimemente
por los padres de la Iglesia tocante a refutación de la herejía. Y tenemos todavía muchos más incisos y números, ¿verdad? Que se consideraba herético, y en la actualidad sabemos que eso resuena porque se sigue viendo así. Y tenemos también que es de fe lo que pertenece a la tradición apostólica, por ejemplo, la concepción virginal de María, la necesidad de bautizar a los niños. Es de fe todo dogma proclamado por un concilio, confirmado por el Papa y propuesto por él a los fieles. Entonces, en el número 4, si ven ahí, dice, es de fe la interpretación unánime de un párrafo de la Sagrada Escritura o de una opinión en materia de fe hecha por todos los padres, pues, como escribe San Jerónimo, no son los padres quienes enseñan, sino el mismo Dios por sus bocas. Es de fe todo lo que enseñan los doctores y los padres de la Iglesia solemnemente reunidos en concilio. Es de fe lo que la sede apostólica o el sumo pontífice definen como tal. La verdad católica es la contenida explícita e implícitamente en la Escritura. A la Iglesia atañe explicar los contenidos implícitos, pues ella es el fundamento mismo de la verdad. El inquisidor tendrá además en cuenta las 8 reglas siguientes, gracias a las cuales podrá determinar a conidario el carácter herético de una proposición. Entonces, estos puntos, estas reglas, es el inicio de lo que ellos tomaban como base para cuando tenían enfrente a las personas que iban a condenar o enjuiciar. Entonces, cada inquisidor tenía que tener como base estos puntos, pero que después se desbordaría en algo totalmente extremo. Sería al punto de llegar a algo totalmente fuera de lo lógico y se desbordaría totalmente. Entonces aquí vemos por qué se lleva a un extremo los textos bíblicos para ellos fundamentar esta Inquisición. Por consiguiente, tenemos estos otros 2 puntos que dice, es de fe toda conclusión teológica establecida por la Iglesia, concilio, sede apostólica o propuesta por teólogos, por ejemplo, la presencia de 2 voluntades en Cristo, a deducir de Mateo, ejemplo, no como yo quiero, sino según tu voluntad. El 8, es de fe todo lo que los teólogos escolásticos han enseñado siempre de forma unánime. Y esto es por Francisco Peña, doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil, que es comentario al Manual de los Inquisidores por el hermano Nicolás Mieri Domínico, que son estas hojas que vimos anteriormente. Esta es la fuente. Ahora, ya que entendimos el concepto y cuál era la base del inquisidor para comenzar su ejecución sobre esto, aquí vamos a ver unos puntos de lo que ellos observaban, porque para este tiempo que ya se había decretado, ya se había firmado que se iba a dar el comienzo ya de esta Inquisición, que ya se había dado desde antes, pero aquí ya es de una manera ya formal. Estos son algo de unos puntos claves que ellos recibían, ya sea por rumores, ya sea que alguien delataba de los mismos, y estos eran cosas en lo que ellos se fijaban. Esto sería en personas que ya se habían convertido al cristianismo forzosamente, pero que empezaron a sospechar que los que se habían convertido forzosamente, ellos a escondidas seguían practicando, como le llamaban, la ley de Moisés. Entonces, bajo esas sospechas, y por esto que voy a comentar a continuación, es que se delataban y llegaba a oídos del inquisidor. Se daba a notar
tanto por los ayunos, se destacaban los aspectos relacionados con la dietética comida kasher y la celebración del Shabbat. Ciertos hábitos alimenticios se asociaban inevitablemente con los criptojudíos, entre ellos lavarse las manos antes de comer, desangrar a los animales sacrificados, no comer grasa, determinados animales, lavarse, encender candiles, o sea, velas, cambiarse de ropa y de sábanas. Entonces, frecuentemente criados, vecinos, amigos, parientes enfatizaron estos comportamientos íntimos que según apreciaciones foráneas e interesadas de alguna manera se relacionaban con las creencias mosaicas. Entonces, estos eran unos cosas alarmantes para los cristianos o para los conversos, porque entre mismos conversos se delataban, y ahorita vamos a ver por qué entre ellos mismos también se delataban. Estos eran alarmas que ellos se daban cuenta y se llegaba al inquisidor, y por ende se tomaba preso tanto a la persona que fue encontrada haciendo eso, también conjunto con toda su familia, con su esposa, sus hijos, etcétera. Tenemos aquí también en la segunda hoja que dice: la discriminación hacia los judíos empezó a materializar con las medidas emanadas de las Cortes de Valladolid en 1258 y de Sevilla en 1269, por las que ningún cristiano podía contraer matrimonio con judío o judía, vivir en su casa, criar sus hijos, invitar o recibir invitación, asistir a baños o cualquier otra convivencia íntima. Los judíos podían emplear labradores y guardias cristianos en sus fincas, pero no en calidad de siervos. Se autorizaba la asistencia de médicos judíos a enfermos cristianos, pero las medicinas habían de ser preparadas por manos de cristianos. No se podía obligar a un judío a bautizarse, pero a quien impidiese el bautizo de alguien que lo solicitaba era reo de muerte, como la conversión al judaísmo. Las relaciones carnales de un judío con una cristiana se castigaba con dureza si ella era virgen, perdía las mitades de sus bienes. Si se trataba de una mujer casada, era entregada a su marido, que tenía derecho a matarla. Una ramera sufría azotes la primera vez y la muerte la segunda. Entonces, estas son unas de las cosas. Hay muchas más ordenanzas que empezaron a implementarse en España, y de esa manera comienzan las juderías. Las juderías son como les llaman en el tiempo de los nazis, como el gueto. Son una comunidad que se hizo para que ahí estuvieran los judíos, ¿sí? Se empieza a hacer una tipo muralla, y ahí es donde empiezan a hacer las juderías y empiezan a separarse tanto de los cristianos y de los musulmanes. Anteriormente que estaban mezclados, y ahora empieza ya una división, que es lo que comienza a hacer esto, ¿verdad? Para tenerlos identificados más que nada. En esta hoja vemos que dice: el odio que les profesaban los cristianos, quien en expresión de Sánchez Albornoz, no tardaron en reconocer en el converso la faz del judío. Se hizo implacable cuando se dieron cuenta de aquellos hombres en realidad no se adherían a ninguna fe religiosa, sino que eran unos meros filósofos racionalistas. ¿Por qué menciono esto? Recordemos que, como mencioné anteriormente, entre mismos conversos se delataban, porque entre mismos judíos conversos al cristianismo empezaron a señalar a mismos judíos que tenían obviamente la práctica de la filosofía, la meditación, y no solo eso, también en el área del Islam tenemos el sufismo. El sufismo es muy parecido a lo que se le conoce hoy como la cábala mística, ¿verdad? Es la mística. Entonces, estas personas tenían sus juderías también,
tenían sus partes donde ellos se reunían y hablaban de la filosofía, meditaban en la escritura, hablaban del Talmud, hablaban de toda fuente de cada uno, tanto musulmán como judío, compartían muchas filosofías juntos. Ellos aprendían tanto medicina juntos, compartían muchísima información. Pero al judío ortodoxo, el que no compartía filosofía, el que no compartía nada de eso, empezó a ver con un desprecio ese tipo de filosofías, la cábala, el misticismo, todo eso relacionado, porque como vemos en los puntos que dieron como base para la Inquisición, que todo fuera dentro de la escritura y todo lo que estuviera fuera, pues empieza a verse algo mal, empieza a verse como algo herético. Entonces no solamente se ve en el cristianismo, sino también en los judíos conversos. Y como algo extraño y de algo que es sorprendente, el inquisidor Torquemada era un judío converso. Y por eso hago notar que los fundamentos del por qué tanto odio, tanto condenación hacia todo esto, es por este motivo que ellos veían que estas personas que estudiaban Talmud, filosofía, que meditaban en la escritura, ya los notaban como algo herético, los veían como ya brujos, como hechiceros y demás. Y ahorita vamos a ver un poco más a detalle eso. Tenemos aquí un ejemplo que dice, a partir de mediados del siglo XV se escuchan quejas contra el racionalismo filosófico y el averroísmo, que minaban los fundamentos de la fe y de la moral. El rabino Hayim Ben Musa atacó en su libro El escudo y la lanza a los predicadores proclives a la filosofía que venían pervirtiendo a Israel desde tiempo inmemorial. Y aquí está el dicho en el libro, dice, en los días de mi juventud oí hablar de cierto predicador que solía discurrir en sus sermones sobre la unidad de Dios, tratándolo como si fuera una indagación filosófica, y en muchas ocasiones decía, y si él no fuera uno, tendría que ser así y así. Hasta que una vez cierto padre de familia, hombre temeroso de la palabra del Señor, se levantó y dijo, todo lo que tenía me lo robaron. Durante las persecuciones de Sevilla me golpearon y me hirieron, hasta quienes me golpeaban me dejaron por muerto. Y todo ello lo sufrí por la fe en aquello de, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Y ahora vienes tú contra las tradiciones de nuestros padres en nombre de la indagación filosófica y dices que si no fuera uno sería así y así. Y añadió, prefiero creer en la tradición de nuestros padres y no quiero seguir escuchando este sermón. Y se marchó de la sinagoga y la mayoría de la aljama con él. Las quejas contra el averroísmo religioso se concentraban en la naturaleza del alma, que para los averroístas era una forma de seguir con la muerte de su portador. El averroísmo se convirtió en un factor histórico de demolición de los fundamentos de la unidad religiosa y la nacional judía. Aquí las manifestaciones no religiosas del movimiento antijudío no se apartaron de sus objetivos teológicos y apóstatas. Seguidores de Abner de Burgos prosiguieron la predicación cristológica de su maestro, forzando a los judíos con la ayuda de la corona a disputas públicas. El arcediano de Sevilla, Ferran Martínez, inició en el año 1378 unos sermones notoriamente provocadores en los que incitaba a la toma de actitudes violentas e intransigentes a la destrucción de las sinagogas y al encerramiento de los judíos en sus barrios. La escalada a violencia verbal condujo a un trágico final en el año 1391, cuando se produjeron en Sevilla alrededor de 4.000 muertes
y una masiva conversión de judíos atemorizados. Desde Sevilla la honda y racional violencia se propagó por todas las aljamas de Andalucía, llegando luego a ambas Castillas, dando como resultado al final que el judaísmo español se encontró disminuido, quebrantado, disperso y empobrecido, y la emigración a Palestina, que durante las centurias anteriores había sido cosa de algunos selectos, se convirtió a partir de estos momentos en un gran movimiento. Otra consecuencia de tales hechos fue que el pueblo hebreo, asentado en España, quedó fraccionado en dos grupos, el de los conversos o cristianos nuevos y el de los judíos, aunque la condición racial no se borró para la sociedad castellana cristiana, que fue incapaz de asimilar en su seno un número tan grande de conversos, muchos de los cuales demostraron tener valor para luchar por sus derechos, erigiéndose incluso en teólogos y poniendo su linaje bajo el patronazgo de una advocación cristiana. Santa María, San Pedro, Santa Fe, el Espíritu Santo. Mientras que otras veces adoptaban el apellido de su padrino de bautismo, aunque no faltaron los que, orgullosos de su linaje judío, conservaron los apellidos antiguos como los Aporta, Caballería y otros. La conversión forzosa no era en sí misma un fenómeno nuevo y el grupo social, socio-religioso de los conversos que se separaban del judaísmo a su pesar existía y había existido especialmente en el sur de Europa, en todos los lugares y en todas las épocas de la Edad Media. Pero en ninguna parte surgieron los conversos en una cantidad tan grande como la que se produjo en España después del año 1391. Aquí constituían un fenómeno tan notable que no dejaba de manifestar los peligros latentes en él, pues en el movimiento de conversiones no se detuvo cuando cesaron las persecuciones, incluso fue aumentando durante las primeras décadas siguientes a la gran catástrofe de final siglo XIV, para luego disminuir hasta que la promulgación por los reyes católicos del decreto de expulsión volvió a producir un engrasamiento de la corriente de judíos hacia el bautismo que les abría las puertas de la Iglesia Católica y la equiparación social con los ciudadanos de Castilla. Muchos de los judíos conversos creyeron durante algún tiempo que era posible llevar una doble vida en el ámbito de la vivencia de la religiosidad, y este fue un error que pagarían muy caro, pues si ya como judíos de raza sufrían una prevención social que en muchas ocasiones era una declarada hostilidad, añadieron a su imagen las malas notas de la hipocresía, apostasía, herejías, desagradecimiento y traición. Entonces, entendiendo todo esto que se llevó a cabo por los inquisidores y por todos los que fueron involucrados, tanto los que delataban, los inquisidores y demás, estos procesos, como vemos aquí en la ilustración, solamente quise poner una ilustración porque sí es algo muy lamentable el ver las diferentes formas que se utilizaban para inquirir a cada uno. Al momento que se realizaba este tipo de práctica, la persona se le inquiría y de esa manera tenía que confesar y decir lo que se le estaba, obviamente, valga la redundancia, inquiriendo. Si no partía de ahí, si la persona seguía negando, pasaba a la siguiente tortura y así continuamente. Continuamente seguían los demás. Había muchísimas otras torturas que utilizaban, al grado que muchos quedaban ahí, ya pues llegaba a su muerte. No lograban siquiera hablar, decir algo o confesar. Y un dato muy triste y lamentable también, en estas torturas, en esta inquisición, en estos juzgados, no había edad, no había límite de edad de rango pequeño a mayor.
podía ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, no había una edad. Entonces, tanto podía estar en la tortura un niño, como también podía estar un anciano, un joven, madre, padre. No había ninguna regla sobre eso, lo cual es muy lamentable, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo en esta fotografía de lo que era una judería. Hay muchísimas, pero quise poner esta para dar a conocer lo que había mencionado sobre las personas que eran judías y también que compartían con musulmanes, pero estas personas judías que se mantenían con tanto con las filosofías, estudiaban medicina, mismos judíos ortodoxos que ya eran conversos al cristianismo, eran los mismos que delataban a estas personas, a estos judíos. Esta judería se llamaba la Cordobesa Lucena. Aquí dice, acogió entre los siglos IX al siglo XII, perdón, una de las comunidades judías más prósperas, por lo que su enclave era conocido como la Perla de Sefarat. El lugar llegó a acoger a una afamada academia de estudios talmúdicos, donde se estudiaba el Talmud, libro que contiene la tradición, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, y que fue un punto de reunión de intelectuales, filósofos, poetas y médicos de la época. El célebre Yehudá Haleví e incluso Maimónides, entre otros eruditos y rabinos, vivieron aquí. Lucena posee además el mayor cementerio judío de Europa, del que en 2006 se documentaron más de 300 tumbas. Entonces es interesante ver cómo aquí se juntaban estas personalidades y compartían la mayoría de sus filosofías, medicina. Como dato, también quisiera mencionar Maimónides, como les mencionaba al principio en las cruzadas de Saladino, que fue el que ganó la guerra en Jerusalén y que él impartió la tolerancia hacia los cristianos y judíos. Como prueba de eso tenemos el doctor de Saladino en Egipto era Maimónides, que Maimónides huyó obviamente de la península ibérica y llegó a Egipto como refugiado en una comunidad judía, y por ende el emperador Saladino pidió que él fuera su doctor de cabecera. Entonces es como dato para que se entienda cómo tanto los musulmanes como los judíos, principalmente los judíos que estudiaban el Talmud, la Cábala, que eran filósofos, que practicaban la medicina, porque muchos a la medicina la veían como hasta herética también, tenían una convivencia y compartían muchísima información y por ende entre ellos entendían y llegaban a muchas conclusiones parecidas, por lo mismo que era muy similar sus entendimientos, sus meditaciones, y por ende se entendían perfectamente. Como dato también, como mencionaba, que no solamente fue el pueblo judío a que se persiguió, también tenemos aquí a los moros, que se vinieron a conocer como los moriscos, ¿verdad? Aquí dice, si hacemos una tabla de la intensidad de las persecuciones de la Inquisición, en lo más alto estarían los judaizantes y en la parte más baja, menos intensidad, estarían los protestantes y entre ellos una nueva herejía, los moriscos. Las concesiones tras la toma de Granada en materia religiosa duraron apenas 10 años. En la manida unidad religiosa no tenían cabida los moros. Antes de nada, me gustaría precisar que el término moro viene del latín maurus, el gentilicio de los habitantes de la provincia romana de Mauritania o Mauritania, zona del norte de África, que correspondía a la costa mediterránea de lo que hoy es Marruecos, y que nada tiene que ver con el actual país Mauritania.
con las oleadas que atravesaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a la península ibérica en 711, eran casi en su totalidad bereberes, recientemente islamizados procedentes de esta zona árabes, lo que se dice árabes escasos por extensión. El término moro acabó por utilizarse para denominar al que profesaba la religión islámica y al musulmán que habitó en España. Lo dicho que, repitiendo la jugada, en 1502 se firmaba la pragmática de conversión forzosa en Aragón. Habría que esperar hasta 1526, por lo que los moros en territorios cristianos, llamados mudejares, tenían dos opciones, el exilio o la conversión. Estos nuevos cristianos de origen musulmán recibieron el nombre de moriscos, tras los bautizos masivos, ya que casi todos los moros optaron por esta vía. Ahora sí, sin ninguna excepción, toda la sociedad española estaba bajo el ojo inquisidor. Entonces, ¿qué pasó aquí? También se les empezó a prohibir la lengua árabe, igual las comidas, su dieta, como conocemos, en el Islam tienen su dieta, al igual que en la Torá. Entonces, estas prácticas se les fueron negando y se les fueron observando, ¿verdad? De que eso era una manera que los delataba cuando ellos se daban cuenta que no estaban en misa, cuando en sus casas no tenían, detectaban el olor al aceite de oliva, para el cristiano era algo asqueroso, y relatan que era algo que hedía, que no les gustaba, y que obviamente también por esta manera que los delataba, los judioconversos, los que se convertían al cristianismo, optaban por tener jamones colgados fuera de sus casas para que de esa manera evitara el ojo del inquisidor, ¿verdad? De esa manera ellos podían dar a notar que ellos ya eran parte de la sociedad cristiana en cuanto también a la dieta. Al igual lo hacían los musulmanes. Aquí en otra nota, los moriscos, otra minoría bajo la mira inquisitorial, tras la rendición del Reino de Granada, la población musulmana en España fue orillada a convertirse gradualmente al catolicismo. Durante muchos años la Inquisición no investigó a los conversos del Islam, o moriscos, como se les llamaba genéricamente. Aunque hubiera sospechas de que mantuviesen creencias o prácticas de su anterior religión, sin embargo, una serie de prohibiciones a las costumbres de vestimenta y comida, así como al uso de lengua árabe, provocó una fuerte rebelión conocida como la Guerra de Granada, en 1568 a 1570. Después de la derrota de los moriscos y la obligación de convertirse, la Inquisición comenzó a actuar con mayor intensidad en busca de falsos conversos. Entonces aquí vemos cómo ya la opción era que era expulsión o conversión. Era lo único que tenían y por ende sabemos que muchos optaron por la expulsión, muchos se fueron a parte de África, a mismo Europa, a Turquía, a Italia, y por ende muchos se fueron a Portugal, porque en Portugal todavía no se veía tanto la Inquisición, estaba un poco más sereno la situación ahí y muchos optaron por irse para allá, que fue una gran cantidad que se fue a Portugal y eso lamentablemente vendría la Inquisición después. Pero muchos optaron por quedarse, convertirse al cristianismo y tomaron puestos políticos y tanto eclesiásticos y otros más, ¿verdad? Los que optaron por ser conversos, pero la mayoría de ellos a escondidas seguían su práctica de la ley de Moisés. Entonces, como mencionaba,
que muchos optaron por la expulsión y que fueron a dar a muchas partes de Europa, pero también tenemos ahora el conocimiento de que llegaron hasta América, tanto musulmanes como judíos. Y esto se denotó más en el año a partir de 1540 más o menos, cuando se establece también la Inquisición por el rey Juan en Portugal, donde no hay otra opción más que irse, pero el rey Juan, como vio que era un porcentaje alto que salía de Portugal, cerró todas las puertas de Portugal para que no se fuera ningún judío y fueran obligados a convertirse. Pero hubo quienes se arreglaron después de ser convertidos al cristianismo con cartas y cartas de reyes y compuestos en la corte, lograron salir de Portugal y con ellos traerse familias para América. Y aquí como dato tenemos una información sobre familias traídos de España y de Portugal por Luis de Carvajal y de la Cueva. Y aquí tenemos unos de los nombres de dónde venían estas personas. Venían tanto de España como de Portugal, la mayoría de Portugal, pero la salida era de España. Era una parte donde solamente por ahí podían salir y obviamente eran verificados con documentos. Solamente tenía que tener una carta por el rey para poder salir. Entonces esta persona logró esa carta del rey y por ende traerse consigo a familias. Y no fue una sola vez que pudo traerse a familias saliendo de ahí, sino que fueron como 3 o 4 veces que pudo lograr traer familias, ¿verdad? Tanto musulmanas como judías, y llegaron a América. Aquí tenemos otra información sobre la urca de pasajeros que vinieron huyendo de esta Inquisición, porque la Inquisición no fue de 1 año, 10 años. La Inquisición vino a terminar hasta el 1800. Entonces se pueden imaginar este martirio que los vino siguiendo en todas partes, ¿verdad? Incluso hasta América. Aquí tenemos estos datos que son de México, de cómo esta Inquisición siguió aún más fuerte y como persecución en México. Tenemos aquí unos datos, estos archivos de personas y de por qué se les juzgó, por qué se les mandó a la Inquisición, y tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Bernabé Galán, natural de Almodóvar del Campo, y él fue obviamente acusado por la Inquisición por casado 2 veces. Tenemos a Blanca de Morales, portuguesa, y se le llevó a la Inquisición por judaizante. Tenemos aquí también a Blas de Magallanes, portugués, por haber dicho que no creía en Nuestra Señora. Sabemos a qué se refiere cuando dice que no creyó en Nuestra Señora. Entonces, estos son algunos de los ejemplos, son registros de personas que estuvieron bajo la Inquisición y los motivos por los cuales fueron llevados ahí. Tenemos otro que es Bernardo de Luna, natural de Lisboa, y fue llevado por judío. Tenemos también a Benito Gallarte, y dice aquí que por infamación contra el Santo Oficio. Recordemos que las personas de la Inquisición, cuando tenían a las personas que se habían delatado o que eran sospechosas
o se les escuchaba hablar en contra, o se sospechaba que eran judíos, se les ponía enfrente el crucifijo, se les hacía que aceptaran, se les decía que besaran incluso la cruz o que repitieran un credo, y obviamente personas no accedían a hacerlo y por ende eso era motivo total para llevarlos a la Inquisición y hacer el proceso de la tortura. Aquí tenemos más registros de muchas más personas. Es un libro inmenso, muchísimas personas que pasaron por esto, niños, jóvenes, ancianos, como mencionaba, no había una edad. El simple hecho de recibir el rumor era motivo por el cual se llegaba a confiscar bienes de las personas y se tomaba a toda la familia para que confesara por medio de tortura. Y aquí están estos archivos. Como menciono, todo esto está a disposición de las personas para que las puedan ver, para que las puedan, tienen acceso para toda esta información, no es algo que está simplemente para unas personas, ahora ya está para acceso a público y esto lo pueden ver ustedes mismos. Aquí tenemos otro ejemplo, Bernardo, bueno, de Luna de Lisboa, como lo mencionaba, por ser judío, Beatriz de Valadez, por ser judaizante, tenemos otras personas que por hacer un dibujo ya se le consideraba de demonio, que hechicera, por brujo, entre otras más, ¿verdad? También tenemos casos de musulmanes, tenemos casos se le llamaba por la secta Mahoma, de Mahoma, también por esos casos llegaban a la Inquisición y procede a la tortura. Incluso personas que no soportaban la tortura, pues no completaban el proceso y por ende lo que hacían, creaban los inquisidores una estatua de la persona que murió en la tortura y creaban, diseñaban una estatua ya sea de madera o de yeso, de madera precisamente porque de esa manera podían completar el proceso de la hoguera y esa estatua era quemada y de esa manera daban por completado el proceso de la persona que había sido juzgada, ¿verdad? En la Inquisición y por ende ya se daba por terminado ese proceso. A ese grado llegaban de si la persona moría en la tortura, bueno, procedían a hacer esta estatua para poder proceder a la quema en la hoguera. Y bueno, estos son unos datos, registros que como les menciono son muchísimos y datan desde el año 1500 en adelante hasta que se terminó la Inquisición en el año 1800. Hablando se terminó, es hablando de una manera formal y como un establecimiento o institución, porque de esta manera si ponemos a meditar y si ponemos a pensar tantito, qué tanto de esta Inquisición está aún en las mentes de las personas, tanto en el cristianismo, tanto en el judaísmo, en todo tipo de religiones, qué tanta Inquisición se marcó a lo largo de los años que hasta hoy se hace notar muchas de estas bases y se siguen usando sobre las mismas acusaciones, o sea, están basados sobre las mismas bases que vimos al principio y más que nada esto es una manera para despertar conciencia y entender que no se vuelva a repetir y tener cuidado
de cómo señalamos a las personas, por qué motivos se señalan a las personas, porque esto ya se hacía desde antes. Esto ya se viene haciendo desde mucho antes. ¿Por qué se vuelve a repetir? Por eso ese dicho, el que dice, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Qué curioso que este dicho embona perfecto con este acontecimiento. Y bueno, como algo extra que no voy a entrar ahorita, esto sería ya para otro bloque, tenemos a la familia Carvajal. Esto es un dato histórico que considero yo de mucha importancia porque esto es algo de lo que quedó como prueba de lo que fue esta fuerte Inquisición en México y cómo esto sobrevivió, estos datos de esta familia sobrevivió a lo largo de los años como prueba de lo que se persiguió, de lo que se consideró herejía y de cómo estas personas preservaron su, su fe a escondidas, pero que lamentablemente fueron delatados, se encontraron y obviamente puestos en cárcel, en prisiones, torturados hasta que llegó la muerte y por ende, obviamente en la hoguera. Un dato histórico muy, muy triste y que está eh, todo el archivo de la familia, de cada uno de sus procesos. Son cosas muy fuertes, obviamente, de lo que se ve en estos archivos, de lo que se les preguntaba, de lo que ellos decían, eh, cada tortura que se les fue haciendo, el por qué, lo que se les obligaba a hacer, pero esto ya sería para otro bloque. Esto nada más como introducción para lo que viene después, de lo que vendría ya más en los años presentes. Entonces, como finalizar esto, era el propósito, como les mencionaba, de hacer y despertar conciencia sobre esta información y evitar que se repita este tipo de comportamientos, tanto en nuestros forma de hablar, en cómo nos expresamos, cómo vemos ya a la persona que viene con otra fe. Eh, Creo que es importante la tolerancia, el escuchar, el tener en cuenta todos estos hechos históricos y no repetirlos. Eh, Me parece de algo alarmante cuando escuchamos que una persona tiene algún entendimiento diferente a otra persona o comprende diferente algo de la escritura o tiene una filosofía para compartir, inmediatamente se le dice hereje, se le dice, y esto inmediatamente a mí me trae estos hechos históricos y lo que me hace a mí ver es, si estas personas que llaman herejes o si tú no entiendes, estás condenado o si tú no entiendes esto, pues vas al infierno o si tú no ves de esta manera porque yo sí lo sé, yo sí lo entiendo, a mí se me revela, yo lo sé, tú no lo sabes, tú no me comprendes, o ponerse en un plan de víctima o ponerse en un plan como atacando. A mí me viene a la cabeza el poner a estas personas eh, como si ellos estuvieran en el juzgado de la Inquisición, esas personas que se expresan de esa manera, hereje, blasfemo, eres un esto, eres un otro. Yo veo a esas personas y verlas del lado de inquisidores, el que tuvieran una persona enfrente de ellos. ¿Qué pasaría con esas personas? ¿Habría misericordia? ¿O serían inmediatamente juzgados, torturados?
Creo que Jesús cuando dice que tengamos cuidado desde lo que pensamos, porque de eso sale del corazón, es por estos motivos que han pasado. No los, no los repitamos estos acontecimientos, tratemos de ser más tolerantes, tratemos de escuchar más, de ver el porqué, para nada yo veo el que una persona se cuestione el por qué esto, por qué lo otro. Para mí, yo no veo nada de malo el cuestionamiento de las cosas, porque estamos constantemente en un aprendizaje, no lo sabemos todo y por ende es importante la tolerancia hacia los demás. Cuando uno empieza ya con una disposición mental diferente de la que Jesús nos enseña continuamente en los evangelios, empezamos a irradiar lo que somos. No un día soy así, otro día soy así, otro día tengo ira, otro día soy muy bueno, otro día soy víctima, otro día estoy atacando, otro día soy así. No. Entonces ahí hay algo que tenemos que cambiar dentro de nosotros. Jesús nos enseña a cómo quitar todo eso y a cómo entender y cómo empezar a dar esos frutos, pero todo está en nosotros, en empezar desde adentro. Y eso lo vamos a irradiar, no vamos a forzar nada. Pero principalmente para mí es la tolerancia, para evitar este tipo de acontecimientos que son datos históricos muy importantes y que en el siguiente bloque, si el hermano José Luis me permite, primeramente Dios me dé salud, poder hablar de lo que continúa y un dato histórico que también viene a darse en el área de Europa, de unas personas que son de mucha importancia y que aquí detona una información que hace una diferencia de lo que conocemos ahora con el judaísmo actual a lo que se conocía con el judaísmo del primer siglo. Pero bueno, eso sería ya para el siguiente bloque. Y bueno, ya tengo una hora con esta exposición. No quería que se alargara mucho más, ya bastante hablé. Entonces, quiero agradecer por el espacio al hermano José Luis. Espero que haya sido claro. Y como mencioné al principio, el propósito de la exposición y cualquier cosa, bueno, voy a compartir esta presentación al hermano para cualquiera que desee darle un repaso, puede ver el video. Y bueno, agradeciendo a todos los que estuvieron presentes, a los que lo van a ver, les agradezco mucho y que tengan paz, les agradezco y buenas noches. Muchas gracias.